Desde La Habana, la capital de todos los cubanos, reciba nuestros saludos. Soy Yaulén Arévalo y a esta hora comparto con usted las noticias más relevantes de la jornada en titulares. Presidente cubano continúa su recorrido por territorios de La Habana. En un seguimiento al chequeo de actividades económicas y sociales de la capital, visitó esta vez el municipio de Guanabacoa. Cuba denuncia el doble rasero de Estados Unidos al incluir nuevamente a la isla en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo. Desde La Habana califican la designación como fraudulenta. Desde la mayor de las Antillas se envía agradecimiento a ministros de salud del movimiento de países no alineados por la declaración emitida en rechazo a la campaña de Estados Unidos contra la colaboración médica cubana. Momento para ampliar nuestros titulares. En un seguimiento al chequeo de actividades económicas y sociales de la capital, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, visitó hoy varias zonas de la provincia de La Habana. Acompañaron al jefe de Estado Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, Libán Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Janet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, entre otros funcionarios. En esta visita el mandatario analizó la labor productiva en lugares correspondientes al municipio de Guanabacoa, que son fundamentales para el desarrollo de los habitantes y la nación en general. Por ejemplo, asistió a un centro de salud del territorio y dialogó con sus trabajadores, además de que visitó la moderna fábrica de envases para el tabaco Arca, única de su tipo en el país y diseñada con una capacidad de producción de 8 millones de recipientes al año. Esta acción que ejecuta el presidente en La Habana es parte de la agenda de recorridos que se realizan por todo el país. Ahora cambiamos de tema. La permanente agresión política de Estados Unidos a Cuba tuvo un nuevo paso con la reinserción de la mayor de las Antillas en otra de las listas que Casa Blanca emite para sus estrategias geopolíticas. El canciller cubano expresó su firme rechazo a la reciente decisión del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de volver a incluir a Cuba en la lista de países que, según Washington, no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. En su mensaje, el ministro enfatizó: cabría recordarle que en 2024 agencias de su país presentaron evidencia en contrario, refiriéndose a informes que desmienten todo argumento para justificar la inclusión de Cuba en esa lista. Además, Rodríguez Parrilla recordó el apoyo desde Estados Unidos a gestores de actos terroristas contra Cuba. Esta decisión hace de complemento a la famosa sentencia unilateral de países patrocinadores del terrorismo que el gobierno estadounidense utiliza jurídicamente para desatar sanciones y bloquear el potencial del intercambio bilateral al actuar bajo la denominación de gobierno enemigo, pero también dificulta las relaciones económicas y comerciales con terceros países, como ha denunciado la comunidad internacional en reiteradas ocasiones. Nosotros hacemos una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso tendremos otras informaciones. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Somos una redacción informativa integrada para mostrar el minuto a minuto de las noticias más relevantes de Cuba y su inserción en el ámbito internacional. Cuba y su gente son el corazón de nuestro trabajo. Y estamos aquí para contarles sus historias, las 24 horas, los 7 días de la semana. China en el ámbito de la digitalización y representante para el presidente de los sus conocimientos y hallazgos. A grandes rasgos, esto es el político francés Michel Lepré, de acuerdo con las intervenciones de los participantes. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, como cada día acá en nuestro contacto con nuestra mediación constante, usted está siempre bien informado. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad. Seguimos con más informaciones y los partidos comunistas de Cuba y Vietnam ratificaron su voluntad de cooperación integral. Durante el sexto seminario teórico entre los dos partidos comunistas dialogaron sobre el liderazgo de la organización política en la conducción de procesos económicos, políticos y sociales.
En esta jornada tiene lugar la segunda conferencia científica Fidel Castro Ho Chi Minh, Visión de Revolución, así como la inauguración de la Cátedra Ho Chi Minh en la Universidad Ñico López. Roxana Rodríguez Romero nos amplía. Los desafíos y experiencias en la construcción del socialismo centraron los debates del 6º seminario teórico entre los partidos comunistas de Cuba y Vietnam. Durante la inauguración, el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, remarcó la confianza mutua y consultas sistemáticas, especialmente en un escenario de cerco económico, hostigamiento político y guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba. En ese contexto, dijo, la solidaridad es crucial. En las actuales circunstancias, adquiere una mayor relevancia que los partidos comunistas de Cuba y Vietnam encabecen procesos genuinos y profundamente revolucionarios. En tanto, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Xuan Thanh, director de la Academia Nacional de Política y titular del Consejo Teórico Central, destacó el rol del partido en la planificación, ejecución y control de los procesos económicos, políticos y sociales. Vietnam se ha integrado profundamente, ampliamente en la política mundial, en la economía global, la civilización humana, asumiendo importantes responsabilidades internacionales. Vietnam se encuentra en un punto de partida histórico, avanzando con firmeza y la autonomía hacia una nueva era de desarrollo, una era de crecimiento nacional. Precisamente en la comisión dedicada a la labor del partido en la conducción de los procesos económicos, el representante vietnamita destacó la participación privada en esa economía de mercado con orientación socialista. También se refirió a la creación de entornos favorables para la inversión extranjera directa, al tiempo que el Estado impulsa industrias estratégicas y de alta tecnología. La exposición cubana recogió el proceso de perfeccionamiento de los actores económicos, su gestión e interrelación. La Comisión sobre la lucha contra la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales intercambió sobre los procesos de investigación y penalización ante hechos de esa naturaleza, así como las prácticas en la administración, control y capacitación para la implementación de las directivas generales en ese ámbito. En tanto, los participantes en el encuentro sobre trabajo político ideológico con los jóvenes dialogaron sobre la necesidad de propiciar la educación, el empleo y la superación, así como acercar el trabajo de las organizaciones políticas juveniles a los proyectos de cada nación. Y ampliamos ahora otro de nuestros titulares. La Cancillería cubana manifestó hoy su agradecimiento a ministros de salud del Movimiento de Países No Alineados, MENOAL, integrado por 121 naciones, ante la que consideraron una contundente declaración emitida en rechazo a la campaña de gobierno de Estados Unidos contra la colaboración médica cubana. Cuba continuará salvando vidas y compartiendo sus escasos recursos con naciones del mundo que lo necesitan, dijo en su cuenta de X el ministro de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez Parrilla. La declaración emitida por los ministros de Salud del MENOAL se refiere a que la cooperación y solidaridad internacionales son un componente fundamental en la solución de los problemas del mundo, incluidos los esfuerzos para hacer efectivo el derecho a la salud en todos los países. Asegura que en este contexto expresan su profundo aprecio, gratitud y reconocimiento a los profesionales cubanos de la salud que han ofrecido y ofrecen sus servicios en múltiples países. La declaración recoge que desde 2019 y actualmente, aún con mayor intensidad, se ha desatado una campaña deshonesta para desacreditar la cooperación médica internacional de Cuba, presionar a los gobiernos que la reciben y privar a los pueblos de servicios de salud esenciales. Nadie con un sentido básico de honestidad puede dudar de que se está ante un ataque contra el multilateralismo, de una manipulación con fines políticos y de una extensión de la agresión y hostilidad contra Cuba. Entre otros elementos, aseguran que ni las campañas de desacreditación ni los efectos devastadores del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero han podido impedir que Cuba continúe salvando vidas y compartiendo sus escasos recursos con otras naciones del mundo que lo necesitan. La colaboración médica cubana seguirá siendo un símbolo de esperanza, abnegación, humanidad y solidaridad, finaliza la declaración. Vamos a pasar ahora a otro segmento de Cuba Noticias, ahora con meteorología, a cargo del licenciado Ariel Maturel.
Los que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. El día de hoy se mantienen las condiciones inestables, producto de la cercanía de una vaguada sobre el Golfo de México, alturas de 6-12 kilómetros, un sistema que en la imagen de satélite se localiza, como les comentaba, sobre la porción sudeste del Golfo de México y en combinación con un aire húmedo del sudeste que arriba a nuestra región, sobre todo hacia el occidente y el centro del país, desde superficie hasta unos 5 kilómetros de altura. Durante el transcurso de la tarde de hoy y primeras horas de la noche mantendrán las áreas de nublados con chubascos y lluvias sobre el interior del occidente y del centro. Además, tenemos nublados altos sobre la región oriental, en su mayoría nublados que no generan precipitación. ¿Qué va a ocurrir con estos sistemas para las próximas 24 horas? Pues muy bien, la vaguada se va a desplazar lentamente hacia el este, abandonando el territorio cubano y con ello dando paso a marcada influencia de altas presiones y tiempo estable sobre el territorio cubano. Con estas condiciones tendremos un amanecer con poca nubosidad en gran parte del occidente del territorio cubano, en la tarde nublados parciales pero baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas con poco cambio, mínimas entre los 21-23 grados y máximas en la tarde entre los 31 y 33 grados Celsius. En cuanto a la región central, muy similar. Poca nubosidad al amanecer, nublados parciales en la tarde con escasas precipitaciones. Las temperaturas mínimas entre 21-23 grados y máximas en la tarde entre los 30 y hasta 33 grados en el caso de Trinidad. Por otro lado, el oriente del país también con tiempo estable, poca nubosidad al amanecer, nublados ocasionales en la tarde y baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas al comenzar la jornada mínimas entre los 21-23 grados en Santiago de Cuba y máximas en la tarde entre los 31 y hasta 34 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, actualmente nos encontramos en la fase de luna llena y la próxima fase será cuarto menguante y se alcanzará durante el 20 de mayo. En cuanto al amanecer, comenzará por Baracoa, exactamente a las 6:21 de la mañana y terminando a las 7:01 por el extremo occidental. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar, comenzando por el oriente del país, exactamente a las 7:28 de la tarde, terminando a las 8:12 por el extremo de Pinar del Río. En resumen, para las próximas 24 horas tendremos una estabilización en las condiciones meteorológicas del país, con calor y pocas lluvias en el territorio cubano. Espero que, como siempre, tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Muchísimas gracias, Ariel. Y con la aprobación unánime de un acuerdo de acción conjunta, concluyó este martes 13 de mayo la cuarta reunión ministerial China-CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, espacio que apostó por el fortalecimiento del multilateralismo entre el gigante asiático y América Latina y en el cual participó Cuba. Un resumen de la relevancia de lo acontecido en el encuentro en el siguiente reporte. Más que un espacio de diálogo entre las principales autoridades de China y los países miembros de la CELAC, el foro que sesionó este martes devino oportunidad de afianzar un eje multilateral en un contexto marcado por la guerra comercial librada por el mandatario estadounidense Donald Trump. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien presidió la delegación del país antillano en el foro, reconoció la importancia de construir espacios de intercambios multilaterales entre Latinoamérica y China. La América Latina y el Caribe necesita diversificar sus relaciones internacionales, integrarse mejor en el sur, en el llamado sur global ahora. Y China es un gran país, es un gran actor internacional. Y la América Latina y el Caribe, en momentos en que se trata de revivir la doctrina Monroe o el destino manifiesto, encuentra en China un socio clave. Relevancia que cobra más sentido si se tiene en cuenta que, según afirmó el presidente de China, el comercio entre esa nación asiática y la región superó en 2024 los $500.000 millones. En ese sentido, el mandatario propuso nuevas iniciativas que vinculen a China con los países de la CELAC, entre ellas un fondo de más de $9.200 millones en créditos para desarrollo. Durante su intervención en la conferencia ministerial, el máximo representante de la diplomacia cubana se refirió a los históricos lazos de cooperación que han marcado las relaciones diplomáticas con China. En la actualidad, la mayoría de los países de nuestra región ha establecido vínculos diplomáticos con la República Popular China, basados en el respeto mutuo y mantienen relaciones de cooperación con este país amigo que han resultado beneficiosas para nuestros pueblos. En contraposición, el gobierno de los Estados Unidos promueve la guerra comercial y arancelaria a nivel global
en especial contra China, y amenaza a países que legítimamente tienen proyectos de desarrollo económico con empresas de este país. Cuba y China celebran este año el aniversario 65 de sus relaciones, las cuales, de acuerdo con Rodríguez Parrilla, han sido históricamente un ejemplo de cooperación sur-sur. Gabriela Velázquez Sánchez para Cubavisión Internacional. Hacemos una segunda pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso le estaremos ofreciendo la información deportiva con Ernesto Arturo Santana. Quédese con nosotros. Desde el Estadio Latinoamericano, el Coloso del Cerro, cuna del béisbol cubano, 3 lanzamientos con Frederick Cepeda. Metas por cumplir. Metas por cumplir, seguir jugando al béisbol. ¿Qué significa el béisbol para Frederick Cepeda? El béisbol es mi pasión, es mi vida. ¿Qué significa para Frederick Cepeda representar a Cuba en el escenario internacional? Representar a Cuba es todo lo que siempre soñé. En dirección hacia el jardín izquierdo, Cepeda, a lo profundo. Estos solo fueron 3 lanzamientos con Frederick Cepeda, pero este juego es de 27 minutos por la señal de Cubavisión Internacional. Lo anunciaba antes de ir a nuestra pausa que ya luego al regreso estaremos con la información deportiva. Hoy con el comentarista Ernesto Arturo Santana. Bienvenido. Muchas gracias, Arévalos, y por supuesto, el saludo a la teleaudiencia. Comenzamos el espacio deportivo en Cuba Noticias y lo hacemos con nuestro deporte nacional y la Liga Élite. Como están viendo en pantalla, a partir de ahora, Las Tunas está recibiendo en estos momentos a Granma en el estadio Julio Antonio Mella, con la misión de barrerlos en 4 partidos si quieren concluir primeros en la fase clasificatoria de la tercera edición de la Liga Élite del béisbol cubano. Los leñadores, después de caer 5 veces consecutivas, 4 de ellas ante las avispas de Santiago de Cuba, descendieron al segundo lugar en la tabla de posiciones y necesitan 4 victorias en el final del calendario para sobrepasar a los punteros Tigres de Ciego de Ávila. El equipo de Santiago de Cuba ya aseguró el tercer lugar en la tabla final de posiciones e Industriales el 4º puesto. El venidero domingo 18, los 4 equipos clasificados escogerán a 2 refuerzos y el 20 comienza el playoff semifinal. Cambiamos de tema. Este martes se jugó la 4ª ronda del torneo internacional Capablanca in Memoriam de ajedrez. El periodista de Canal Caribe, Daniel Gotay, con los detalles en el siguiente reporte. Luego de 4 rondas de competencias, el joven ruso Volodar Mursin comienza a afianzarse en la cima del grupo élite del torneo internacional Capablanca in Memoriam de ajedrez. La nueva joya del ajedrez ruso conquistó este martes su segunda victoria en línea, esta vez ante el cubano Carlos Daniel Albornoz, mientras que Evgeny Romanov y Arseny Nesterov tuvieron que conformarse con la división del punto. Ahora el campeón mundial de partidas rápidas lidera el apartado principal con 3 puntos de 4 posibles. En el abierto, el gran maestro cubano Luis Lázaro Agüero llegó a 4 victorias consecutivas, misma cantidad que sus homólogos Alexandre Lesiec de Canadá y Yasser Mirzoev de Azerbaiyán, quienes también salieron por la puerta ancha. El cotejo entre los grandes maestros Dylan Verdalles y Omar Almeida concluyó en tablas, al igual que el de la maestra internacional Inémica Hernández con el gran maestro colombiano Santiago Ávila. En el centroamericano sub-20, en el absoluto lo más interesante estuvo en la primera mesa, donde el maestro internacional José Alejandro Hernández dispuso del campeón nacional juvenil el maestro FIDE Daniel Hidalgo, mientras que en el femenino la campeona juvenil, la maestra FIDE Gretel Caballero, derrotó a Haden Schwarzenauer. En el veteranos y seniors, el gran maestro cubano Reinaldo Vera consiguió una importante victoria y empató en la cima con el actual campeón Darcy Lima, quien firmó la paz con el maestro internacional cubano Luis Cieiro González. Este miércoles en el grupo élite, Albornoz se las verá con Nesterov, mientras que Romanov chocará con Villarrey.
Muchas gracias, Jotay. Y terminamos con la lucha. Con 3 medallas de oro y 1 de plata, Cuba concluyó su primera participación en la Serie Mundial de Lucha de Playa, que tuvo lugar del 13 al 14 de mayo en la ciudad de Monterrey, México. Los títulos cubanos llegaron por los jóvenes Giannis Garzón, de los 80 kilogramos, y Yaineli Sanz, de 60 kilos, quienes no recibieron puntos en contra en toda la competencia. Asimismo, la habanera Milay Miss de la Caridad Marín, en más de 70 kilogramos, se impuso 3-0 en la final frente a la argentina Linda Machuca en menos de 1 minuto. Por último, Oscar Pino, en más de 90 kilogramos, consiguió la medalla de plata después de avanzar invicto hasta la final y caer en esa instancia 0-3 por el georgiano Mamutka Korsaia. Estos resultados garantizaron a los participantes cubanos el tercer lugar por equipos, tanto en la rama masculina como en la femenina. En esta, la primera parada de la Serie Mundial de Luchas sobre Arena del 2025. Y hasta aquí el deporte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ernesto. Te esperamos en próximas emisiones de Cuba Noticias. Vamos a continuar ahora con otras informaciones. Entre las agrupaciones nominadas este año a la Feria Internacional de la Industria Musical Cubadisco 2025 está el conjunto de música antigua Ars Nova. Dirigido por Angélica Solernou, compiten en la categoría de música académica, específicamente en música de cámara. El siguiente reporte nos permite conocerles más de cerca. El conjunto de música antigua Ars Nova, integrado por 14 creadores musicales, ha logrado su primer fonograma de la agrupación, que recoge un resumen del repertorio, los géneros y los estilos logrados en 20 años de labor ininterrumpida en el rescate y protección de la música antigua. Bueno, el disco Voces de América Virreinal del conjunto de música antigua Ars Nova fue nominado en la categoría de música académica y dentro de ella en música de cámara. Somos 4 proyectos en la misma categoría, 3 de ellos de Colibrí y nosotros que somos en este caso los únicos que estamos por una producción independiente. El disco muestra como un recorrido por la música que se hacía en toda la parte de América. Se mueve por casi toda la región de América Virreinal. Precisamente en estos momentos actuales, donde la cultura está globalizada, donde hay culturas homogéneas, es decir, se hace emergente, retomar músicas como esta. Y esto es característico siempre del trabajo de Ars Nova. En la categoría de música académica, específicamente en música de cámara, compite este disco de producción independiente junto a otros 3 del sello Colibrí. Una agrupación de música históricamente informada, en el cual para formar parte de la misma agrupación nos nutrimos de criterios históricos, investigaciones realizadas y tenemos que lograr la similitud de que nuestro instrumento suene parecido al instrumento de aquella época. Estamos rodeados de una gran influencia en el mundo sonoro y realmente que el trabajo del grupo se enfoque específicamente en rescatar, en renovar un poco la música de siglos y siglos en el pasado, ¿no? Realmente, y que tenga hoy una aceptación y una escucha y un oído atento, y que puedas reconocerlo, pues realmente es algo muy valioso. El fonograma de Ars Nova, nominado al premio Cubadisco, es el resultado de 20 años al servicio de la música y es también colaboración de todas las generaciones de artistas que han pasado por este conjunto de música antigua. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Cubavisión Internacional. Y este martes se conoció de la muerte del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, tras luchar durante meses contra una penosa enfermedad. Desde Cuba y otros países latinoamericanos se ha enviado condolencias al pueblo y gobierno uruguayos tras el fallecimiento de un hombre cuya figura trascendió las fronteras de Uruguay y se convirtió en símbolo de la izquierda latinoamericana. Mujica dejó un legado imborrable por su sencillez, honestidad y compromiso con los valores democráticos. Sirva esta crónica como homenaje a su legado. Murió José Mujica, pero no su leyenda. El exguerrillero que gobernó Uruguay, entre flores y contradicciones, cerró los ojos el 13 de mayo, dejando tras de sí un país transformado y un continente que lo adoptó como símbolo de política sin máscaras. Fue un líder de la izquierda que prefirió los gestos a los discursos. Vivió en una casa modesta, condujo un escarabajo azul y donó su sueldo como si fuera pan compartido. Bajo su mandato,
Desde 2010 hasta 2015, Uruguay floreció con cifras concretas, redujo la pobreza a la mitad, multiplicó las energías limpias y desafió tabúes para legalizar el cannabis y el aborto. La economía, según la CEPAL, creció como un río caudaloso, 75% en 5 años, sin dejar a nadie en la orilla. Lo llamaron el presidente más pobre, pero él se reía. Soy rico en tiempo y en amaneceres. En la ONU, con su boina y palabras ásperas, cuestionó el culto al dinero y defendió la felicidad como un derecho colectivo. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Su popularidad no fue de encuestas, sino de calles. La gente reconocía en él un igual que rechazó privilegios y nunca tembló ante auditorías. Criticó con la misma firmeza a los capitalistas voraces y a los caudillos de izquierda. La democracia se defiende ejerciéndola, repetía. Con Cuba mantuvo un diálogo fraterno, admiró su resistencia ante el bloqueo y durante la lucha guerrillera la revolución cubana fue su inspiración. El mundo lo recuerda con su Volkswagen azul, su perra Manuela y aquellas frases que desarmaban ideologías. La vida no es para sacrificarla en el altar del tener. En un planeta sediento de héroes limpios, Mujica demostró que se puede gobernar sin traicionar los sueños jóvenes. Ahora, mientras sus flores siguen creciendo en la chacra de Rincón del Cerro, su desafío persiste. ¿Será la política capaz de volver a ser un oficio de manos sucias y almas limpias? Leisa Fritz Tapanes, Cubavisión Internacional. Y con esta lamentable noticia despedimos esta emisión de Cuba Noticias. Por supuesto, la invitación para que se quede con nuestra señal, la de Cubavisión Internacional.